Imagina una celda de piedra en las entrañas de Roma, en algún momento del año 67. El aire es tan denso que casi puedes saborearlo, cargado con el olor a humedad, moho y la inminencia de lo inevitable. En un rincón, un hombre anciano, con las muñecas llagadas por el roce constante de unos grilletes de hierro, sostiene una pluma con dedos temblorosos. No está redactando una petición de clemencia al emperador Nerón, ni está escribiendo un testamento para sus herederos. Está terminando de trazar el mapa de una revolución que cambiaría la estructura misma de la realidad. Ese hombre es Pablo de Tarso. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los lectores de la Biblia pasan por alto por completo. Tu Nuevo Testamento no te está contando la historia real de este hombre. Si abres tu Biblia ahora mismo, verás las cartas de Pablo organizadas por tamaño, de la más larga a la más corta, como si fueran archivos digitales ordenados por su peso en megabytes. Al leerlas así, pierdes el hilo de su vida. Pierdes el drama, la traición, el miedo y la asombrosa evolución de una mente que pasó de cazar personas a morir por ellas. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a descifrar las 13 cartas de Pablo en el orden exacto en que fueron escritas, desde su primer grito de guerra en Galacia hasta sus últimas palabras desde un calabozo subterráneo. Prepárate, porque una vez que veas el diseño cronológico de estas cartas, nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. Todo comenzó alrededor del año 49, en un momento de furia santa. Para entender la carta a los Gálatas, tienes que entender quién es el hombre que sostiene la pluma. Pablo no siempre fue un apóstol, antes fue un celote religioso que perseguía a los cristianos como si fuera un deporte de caza. Había visto a Esteban morir bajo una lluvia de piedras y había probado cada golpe. Pero tras un encuentro cegador en el camino a Damasco, ese perseguidor se convirtió en el principal defensor de la gracia. Pablo acababa de regresar de su primer viaje misionero por la actual Turquía, donde en ciudades como Listra lo habían apedreado hasta darlo por muerto. Había plantado iglesias con su propia sangre y apenas regresó a casa, recibió noticias devastadoras. Otros maestros habían entrado en sus iglesias diciendo que la fe en Jesús no era suficiente, que estos nuevos creyentes gentiles tenían que convertirse primero al judaísmo, someterse a rituales antiguos y seguir cada coma de la ley de Moisés para ser salvos. Pablo responde con la carta más airada del Nuevo Testamento. No hay saludos amables ni oraciones de agradecimiento. Él va directo a la yugular de la idea de que la gracia necesita un suplemento. Describe la ley antigua como unos ruedines en una bicicleta o un tutor escolar, herramientas útiles para una temporada, pero que deben quitarse cuando llega la madurez de Cristo. En Galacia, Pablo traza la línea en la arena. La salvación es un regalo, no un salario. Es el momento en que el cristianismo deja de ser una secta local para convertirse en una oferta global de libertad radical, donde, según sus propias palabras, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, porque todos son uno en el Mesías. Poco después, alrededor del año 51, la escena se traslada a la ciudad portuaria de Tesalónica. Pablo ha tenido que huir de noche de allí después de apenas un mes de predicación, dejando atrás a una iglesia que apenas era un embrión de creyentes. Está consumido por la preocupación en Corinto y envía a su joven asociado, Timoteo, de regreso al norte. Cuando Timoteo vuelve con noticias, Pablo escribe lo que hoy conocemos como primera y segunda a los tesalonicenses. Aquí no vemos al teólogo combativo de Gálatas, sino a un padre espiritual que consuela a sus hijos en medio de una pesadilla de persecución. Los tesalonicenses estaban aterrorizados porque algunos de sus compañeros habían muerto y pensaban que se perderían el regreso de Jesús. Pablo les entrega una imagen que ha sostenido a millones frente a una tumba, la promesa de que el Señor mismo descenderá con voz de mando y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el primer registro de la esperanza cristiana frente a la muerte. Sin embargo, algunos se emocionaron tanto con el fin del mundo que dejaron de trabajar, sentándose a esperar el apocalipsis. Pablo, siempre práctico, les lanza una bomba de realidad en su segunda carta. El que no quiera trabajar, que no coma. La fe no es pasividad ni escape de la responsabilidad. Es vivir con más propósito precisamente, porque el tiempo es corto. Hacia el año 53, Pablo se enfrenta a su mayor desafío pastoral, Corinto. Imagina una ciudad que era el cruce de caminos del pecado en el Imperio Romano, un lugar donde el libertinaje era una forma de religión, y vivir como un corintio era un insulto común para describir a alguien sin límites morales. Pablo pasó 18 meses allí, fabricando tiendas de campaña
y tratando de construir una comunidad, pero tras su partida, la iglesia se fragmentó en facciones que se peleaban por quién era el líder más espiritual. Primera a los Corintios es Pablo apagando incendios uno tras otro. Hay demandas legales entre hermanos, gente emborrachándose en la cena del Señor y un caos total en sus reuniones. Pero en medio de esa basura y ese desorden, Pablo se detiene para escribir el himno más famoso de la historia, el capítulo 13 sobre el amor. Tienes que entender que no lo escribió para una tarjeta de bodas romántica, lo escribió como un correctivo para una iglesia que se estaba destrozando a sí misma. Les dijo que podían hablar el lenguaje de los ángeles y tener una fe que moviera montañas, pero que si no tenían amor, solo eran un metal ruidoso, un clamor vacío sin música. La tensión con Corinto no terminó ahí. Pablo fue humillado públicamente en una visita posterior y se retiró herido a escribir una carta llena de lágrimas que hoy está perdida. Cuando finalmente redacta segunda a los Corintios, alrededor del año 55, lo que obtenemos es la carta más personal y vulnerable de su vida. Aquí Pablo no presume de sus títulos, sino de sus cicatrices. Hace una lista de sus naufragios, azotes, prisiones y peligros, y luego confiesa algo que la mayoría de los líderes religiosos ocultarían, su aguijón en la carne. Describe cómo le suplicó a Dios 3 veces que se lo quitara, y cómo la respuesta de Dios no fue un milagro de sanidad, sino una revelación de gracia. Pablo aprendió que el poder de Dios no se manifiesta en nuestra perfección, sino en nuestra debilidad. Es el secreto de su resistencia. Cuando soy débil, entonces soy realmente fuerte. Alrededor del año 57, mientras se prepara para llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén, Pablo se detiene para escribir su obra maestra, la carta a los romanos. Él nunca ha estado en Roma, pero sabe que es el centro del mundo. Envía esta carta como una presentación teológica completa, construyendo un argumento legal capa por capa. Empieza con el diagnóstico más crudo. Todos, desde el religioso más estricto hasta el pagano más perdido, han pecado y están cortos de la gloria de Dios. Nadie tiene un pase libre, pero luego presenta la cura, una justicia que se recibe por fe, no por esfuerzo. Describe cómo el Dios que debería juzgarnos es el mismo Dios que se convierte en nuestra propiciación. Romanos es la catedral del pensamiento cristiano. En el capítulo 8 llega a una cumbre emocional donde declara que no hay condenación para los que están en Cristo y que absolutamente nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, puede separarnos del amor de Dios. Esta carta fue la que incendió los corazones de hombres que cambiaron la historia siglos después, desde Agustín hasta Martín Lutero, porque explica por qué tú hoy puedes tener paz con la eternidad. Pero la vida de Pablo da un giro drástico. Al llegar a Jerusalén, es arrestado y pasa 2 años en una prisión en Cesarea antes de ser enviado a Roma tras apelar al César. Alrededor del año 60, llega a la capital no como el orador libre que soñaba, sino como un prisionero bajo arresto domiciliario. Está encadenado las 24 horas del día a un soldado romano, pero su mente se vuelve más cósmica que nunca. Desde esa habitación escribe las cartas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En Efesios, Pablo nos da la visión más amplia del plan de Dios. Utiliza la palabra mysterion para describir un secreto que ha estado oculto desde antes de la creación de las galaxias y que ahora ha sido revelado: el plan de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo una sola cabeza, Cristo. Mira al soldado que tiene al lado y ve un sermón en su armadura, convirtiendo el cinturón y el casco en símbolos de una guerra espiritual invisible. Nos dice que no somos accidentes, sino el poema de Dios, su obra de arte diseñada de antemano para hacer el bien en un mundo roto. Luego escribe a los filipenses, y es asombroso notar que en una carta escrita desde las cadenas, la palabra gozo aparece 16 veces. Pablo nos enseña que la verdadera grandeza no es subir, sino bajar, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien siendo Dios tomó la forma de un esclavo. Aquí es donde descubrimos que el todo lo puedo en Cristo de Pablo no se refería a ganar campeonatos, sino a la capacidad sobrenatural de estar contento tanto en la abundancia como en el hambre más extrema. Al mismo tiempo, en Colosenses, Pablo combate filosofías extrañas que intentaban rebajar a Jesús a ser solo uno de muchos ángeles. Él responde con una de las declaraciones más majestuosas de la Biblia: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y el pegamento cósmico que mantiene unido al universo átomo por átomo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No necesitas una actualización mística. Y finalmente, escribe Filemón,
una carta de apenas 25 versos que es el Evangelio actuado en miniatura. Pablo le pide a un hombre rico que reciba a su esclavo fugitivo, Onésimo, no como una propiedad recuperada, sino como un hermano amado. Es la destrucción silenciosa del sistema de esclavitud del imperio a través del poder de una nueva identidad. Tras ser liberado por un tiempo corto, alrededor del año 62, Pablo viaja una última vez, posiblemente llegando hasta España y visitando Creta y Éfeso. Sabe que el relevo generacional es vital, así que escribe a sus discípulos más cercanos, primera a Timoteo y Tito. Estas son las cartas pastorales, los manuales de campo para dirigir la iglesia en un mundo que se vuelve cada vez más hostil. A Timoteo le confiesa que, a pesar de sus décadas de ministerio, se sigue viendo a sí mismo como el primero de los pecadores. Es una señal de madurez espiritual. Cuanto más caminas hacia la luz de Dios, más consciente eres de tus propias sombras y de cuánto necesitas la gracia. A Tito le recuerda que Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración. Son cartas que huelen a trabajo diario, a organización, a cuidar de las viudas y a elegir líderes con integridad, preparando a la iglesia para sobrevivir cuando los apóstoles ya no estén. Y finalmente, llegamos al cierre del círculo. Alrededor del año 66 o 67, Nerón ha incendiado Roma y ha culpado a los cristianos para salvar su pellejo. Pablo es arrestado de nuevo, pero esta vez no hay una casa alquilada con visitantes. Está en la cárcel mamertina, un calabozo de piedra excavado bajo las calles de Roma, un pozo húmedo y oscuro donde los prisioneros eran bajados por un agujero en el techo. Desde ese abismo escribe su última voluntad y testamento. Segunda Timoteo. Casi todos sus amigos han huido o lo han abandonado por miedo. Siente el frío del invierno que se acerca y le pide a Timoteo que le traiga su capa y sus libros de papiro. No hay amargura en su voz, solo una paz que desafía la espada del verdugo. Dice que ya está siendo derramado como una ofrenda de libación y que el momento de su partida ha llegado. Ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha guardado la fe. Es el adiós de un hombre que sabe que su cabeza caerá en la vía ostiense, pero que su mensaje ya ha conquistado el corazón del imperio. ¿Por qué importa entender este orden? Porque cuando ves las cartas de Pablo cronológicamente, dejas de ver un libro de doctrina abstracta y empiezas a ver un plano maestro para tu propia alma. Ves que el Dios que rescató a un asesino en el camino a Damasco es el mismo Dios que lo sostuvo en un naufragio, lo consoló en una prisión y le dio canciones en la oscuridad. Ves que la gracia no es solo una idea teórica para el inicio de tu fe, sino el combustible que te lleva hasta el último aliento. Pablo nos enseñó que nuestras cadenas no son nuestro límite, sino nuestra plataforma, que el Evangelio no se trata de lo que tú haces para alcanzar a Dios, sino de lo que Dios ya hizo al descender para alcanzarte a ti. 13 cartas, 15 años de viajes, azotes y revelaciones, una sola conclusión inamovible, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en el Mesías Jesús. Esta es la historia de una vida derramada por completo, un mapa de la gracia que sigue trazando el camino a casa para cada uno de nosotros 2000 años después. Al final del camino, lo único que queda no son los logros ni los títulos, sino la fidelidad silenciosa de quien sabe que su nombre ha sido escrito en las puertas de una ciudad eterna. Para comprender la profundidad de este viaje, debemos sumergirnos en el concepto hebreo de Dvar. En la mente de Pablo, la palabra de Dios no era solo información, era sustancia, una realidad creada. Cuando escribía estas cartas, no estaba simplemente enviando correspondencia, estaba liberando una fuerza creativa en las ciudades del imperio. En Galacia, esa palabra fue libertad, en Tesalónica fue esperanza, en Corinto fue amor correctivo, en Roma fue una base teológica inamovible, en sus prisiones fue la supremacía cósmica de Cristo y en su lecho de muerte fue la fidelidad final. Cada carta responde a una necesidad humana universal, mapeando la palabra de Dios a las estaciones de nuestra propia existencia. Si hoy te sientes en una temporada de espera, Pablo te recuerda desde sus cartas que esperar no es tiempo muerto, sino un proceso de entrelazamiento con la fuerza de Dios. Si te encuentras en un valle de sombra, su cambio de lenguaje en los momentos de dolor te muestra que Dios no se aleja cuando el camino se oscurece, sino que se acerca lo suficiente como para que puedas sentir su respiración al lado tuyo. Pablo nunca olvidó la visión de Isaías en el templo, el caos que gritaban los seres de fuego. Esa santidad absoluta,
esa otredad de Dios que debería habernos consumido, se convirtió a través de Cristo en el horno que nos purifica. Por eso Pablo podía escribir sobre la alegría, mientras sus muñecas sangraban por el hierro de las cadenas romanas. Había aprendido que la santidad de Dios no es un muro que nos excluye, sino un refugio que nos abraza. Sus cartas son el registro de un hombre que se dejó consumir por ese fuego hasta que no quedó nada de su antiguo yo, solo el reflejo del rey al que una vez persiguió. Entender el orden de estas cartas es ver a un hombre que cada día se hacía más pequeño para que Cristo se hiciera más grande. Es ver a alguien que empezó defendiendo su autoridad apostólica y terminó llamándose a sí mismo el jefe de los pecadores. Ese es el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Una escalera que siempre va hacia abajo, hacia el servicio, hacia la entrega, hacia el amor que no busca lo suyo. Al cerrar este mapa cronológico, recuerda que el mismo espíritu que dictó estas palabras a Pablo en celdas y casas alquiladas es el que hoy quiere hablarle a tu situación específica. Tus circunstancias actuales no son el techo de tu vida, son el lugar asignado por Dios desde donde representas un reino que no puede ser sacudido. Al igual que Pablo, puedes estar encadenado por un trabajo difícil, una enfermedad o una relación rota, pero la palabra de Dios en ti no está encadenada. Puedes escribir tu propia historia de gracia en medio de tu propia Roma. La carrera de Pablo terminó en una ejecución, pero su victoria fue total porque guardó la fe, y esa misma victoria está disponible para ti. No se trata de correr una carrera perfecta, sino de terminarla. No se trata de ganar cada batalla, sino de pelear la buena batalla. Al final, cuando el invierno llegue y necesites tu propia capa de consuelo, descubrirás que las palabras de este apóstol no eran solo para las iglesias del primer siglo, eran promesas sólidas como la piedra, diseñadas por el arquitecto del universo para sostenerte hasta que tú también cruces la meta y veas cara a cara al Dios que Pablo tan apasionadamente nos describió.